Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo Jesús. Hoy tenemos la bendición de el estudio que nos va a conducir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 9 y versículos 27 al 31. Y quiero, antes de leer el texto, que tengamos palabras de oración para que esta palabra bendiga nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, por nuestra vida, el bienestar. Nos permitas también en esta hora que tu palabra toque nuestro corazón, nuestra vida, para edificar, para bendecir. Que tú hables a través de un servidor para bendición de nuestros queridos oyentes, para un servidor y que sea del agrado tuyo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Este es el programa de Eclesía para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. El día de hoy, como decía, nuestro texto está en San Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31, que dice así en la versión de la Biblia de las Américas. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. El primer aspecto, tenemos la petición de los ciegos. Encontramos que los estudios anteriores están en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, pero el de los 2 ciegos, se encuentra únicamente en el Evangelio de Mateo. Vemos que la fe fue la parte importante en la historia de la mujer con hemorragia. Vuelve a hacerlo en la historia de estos 2 ciegos. Pero en este caso, Mateo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. ¿En qué consiste y cómo se manifiesta? Nos presenta 2 personas que empiezan concediéndole a Jesús honores mesiánicos, pero que ellos acaban de
desobedecerle. Profesan creer en Él, pero su desobediencia pone en entredicho la posibilidad de su fe. Se puede responder correctamente a la autoridad de Jesús y luego hacer caso omiso de sus instrucciones. Se puede creer en Él a efectos de sanidad y no serle fiel a Él. Es posible ser creyente, pero no comprometerse con Jesús como Señor. Es posible llamarle Rey, pero a efectos prácticos negar su autoridad real. Es posible recibir la sanidad de la vista física, pero nunca abrir los ojos para entender quién es Jesús. Es posible sacarle provecho material y luego despreciar los beneficios de la vida de discipulado. Esta es la clase de preguntas que el evangelista empieza aquí a plantearnos al contarnos la historia que representan los dos ciegos. La ceguera era la triste condición de muchos judíos en tiempos de Jesús. Los veranos ardientes, con su luz cruda y su polvo penetrante, causaban numerosas enfermedades de ojos. Todo el oriente estaba y sigue estando afligido por ellas. Los dos ciegos empezaron bien. Seguramente cuando Jesús se dirigía a la casa, estaban sentados en algún lugar mendigando. Al enterarse de la conmoción de los transeúntes, o sea que oyeron los pasos, el hablar de la gente y que entre ellos estaba Jesús. Mateo no menciona las multitudes, pero es de suponer que al irse Jesús de ahí le acompaña el mismo número de gente que se había agolpado en la casa de Jairo, y al informarse de la sanidad de la mujer y la resurrección de la niña, se levantaron y siguieron a multitud, clamando a todo pulmón y a fin de ser oídos en medio del bullicio. La petición de los dos ciegos es: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Por supuesto, Jesús era el hijo de David. Mateo lo ha demostrado ya en la genealogía al principio del Evangelio, en su capítulo 1 y versículos 1 al 17. Pero seguramente existían muchos descendientes de David en Israel en tiempos de Jesús, y sin duda alguno los ciegos no querían decir que él fuera solamente uno más entre ellos, sino que empleaban la frase como título mesiánico con el significado de el hijo prometido de la simiente de David. Durante generaciones y siglos, los judíos habían esperado a un descendiente de David, un líder y comandante que no solamente los restaurase a su libertad, sino que los llevara como pueblo al poder y a la gloria
y a la conquista del mundo entero, como muchas otras naciones lo habían hecho. Ya hemos visto que cuando Mateo presenta a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham, en su capítulo 1, versículo 1, viene a decirnos que Jesús es el rey heredero del trono de David y el cumplidor heredero de las promesas hechas por Dios a Abraham. Ahora, por primera vez en su ministerio público, al menos por primera vez en la narración de Mateo, los ciegos le dan este título, hijo de David, concediéndole así honores mesiánicos. En lo sucesivo llegará a ser una de las maneras habituales en que la gente se dirigirá a Jesús. Mateo pues culmina su revelación de la autoridad de Jesús con una historia en la que el mesiasgo de Jesús es conocido y avalado. No sabemos exactamente cómo llegaron los ciegos a creer que Jesús era el Mesías, pero de alguna manera llegaron a contagiarse del entusiasmo general provocado por el carácter extraordinario de sus señales y sanidades. Sea como fuere, lo más probable es que razonaran que una de las señales que los profetas habían nombrado como propias era mesiánica, como la curación de la ceguera. Así lo dice Isaías 29:18. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Incluso es posible que los ciegos de aquel entonces, puesto que los médicos no sabían curar la ceguera, depositaran toda su esperanza en la venida del Mesías y en el cumplimiento de la promesa mesiánica. Si Jesús es el Mesías, pensarían estos dos, no perdemos nada solicitándole la sanidad. Por tanto, acuden a Jesús por creer que Él es el Mesías en virtud de su mesiasgo, como le piden que les conceda misericordia y los sane. Y es en confirmación de su autoridad mesiánica como Jesús procede a sanarlo. Veamos otro aspecto de la fe de los ciegos en el versículo 28. Sin embargo, Jesús no atiende inmediatamente la petición de los ciegos. Al contrario, parece evitarlos. A pesar de su clamor, no les hace caso, sino que entra en la casa a la que se dirige y así les obliga a seguirle e insistir en su petición en la intimidad de la casa particular donde residía. La mujer con hemorragia quería pasar desapercibida y Jesús la atendió inmediatamente y de una forma pública. En cambio, los dos ciegos intentan llamar su atención. Aparentemente no les hace caso, sino que prosigue su camino. A los importunos Jesús les hace esperar y a los retraídos se apresura a atenderles. ¿Por qué razón? Es cuestión de fe, de la importancia de confesar la fe y la veracidad de la necesidad de la prueba de la fe. Algunas personas creen que de una manera impulsiva están dispuestas a probarlo todo por si acaso,
Hoy creen en esto, mañana en aquello. Su fe no es consistente ni duradera. En cambio, otras personas quizás son tímidas, quieren creer, pero les asedian las dudas y los temores, y cuando creen, quieren que su fe permanezca clandestinamente. Jesús conoce el corazón de cada persona. No quiere que nadie le siga solo por mera compulsión momentánea, sino que sea ni que sea un discípulo secreto. Al contrario, desea cultivar en todos una fe robusta, bien arraigada y permanente, pues es necesario ponerles trabas a fin de comprobar si lo que profesan es fe auténtica o no. El entusiasmo que manifiestan debe ser frenado y puesto a prueba para ver si son sinceros y capaces de perseverar como verdaderos creyentes a pesar de los obstáculos. En cambio, otros necesitan que su fe tímida se robustezca mediante la confesión pública de Cristo, como la mujer con hemorragia. En cambio, los ciegos, la manera en que Jesús trata los dos casos parece muy diferente, pero la finalidad es la misma: probar, purificar, fortalecer la fe de las personas. Esto parece confirmarse por la pregunta que Jesús dirige a los ciegos a continuación: ¿creéis que puedo hacer esto? Y luego por la afirmación que acompaña a la sanidad, dice: hágase en vosotros conforme a vuestra fe. Antes de sanarlos, Jesús investiga la autenticidad de la fe. Lo hace no porque la incredulidad vuelva impotente su poder sanador. La autoridad de Jesús no está a la merced de la fe humana, sino que porque Jesús busca la sanidad de lo humano enteramente. Para él, la incredulidad es una enfermedad aún más grave que la ceguera. ¿Para qué restaurar la vista física de un ciego si no restaura su visión espiritual? Jesús comprende que la necesidad más apremiante de los dos ciegos tiene que ver con su percepción espiritual y concretamente con su compromiso personal con Él como Mesías y Salvador. Tanto sus acciones como sus palabras tienen la finalidad de afirmarles en su fe. Antes de abrir sus ojos físicos, quiere abrir los ojos de su entendimiento. Así pues, al preguntar si creen que Él es poderoso para sanarlos, Jesús les obliga a investigar bien sus motivaciones. Les pide que se definan en cuanto a su persona, a su autoridad. Desvía su atención de la sanidad en sí hasta Él mismo. Y les dice: ¿quién pensáis o qué pensáis de mí? ¿Qué soy? Dice: me habéis concedido un título
mesiánico. Pero ¿realmente creéis que soy el Mesías? ¿Estáis dispuestos a asumir las implicaciones de mi mesiasgo? ¿Qué confianza os merecen mi persona y mi autoridad? Los ciegos contestan afirmativamente y su respuesta implica fe en la persona y el poder de Jesús y posiblemente en su señorío, contestándole: sí, Señor. Un tercer aspecto de la curación de los ciegos en los versículos 29 al 30 en su primera parte. Cuando Jesús dice a los ciegos que su sanidad les es concedida conforme a su fe, no debemos pensar que quiere decir en proporción a su fe, como si un poco de fe por su parte diera como resultado un poco de vista restaurada. Su sanidad fue total, completa, a pesar de lo cual su fe, como veremos a la postre, fue pobre e incompleta. Porque aunque la fe de alguien fuera pobre y pequeña, Jesús nunca obró milagros a medias. No se trata pues de proporciones, sino de aquel principio objetivo que sirve para apropiarse la sanidad. Yo os sano en respuesta a vuestra fe, porque habéis creído en mí, dice el Señor. Vuestra petición será contestada. Y como en el caso de la mujer con hemorragia, no debemos pensar que la sola fe pueda efectuar por sí la sanidad. Jesús la efectúa por su autoridad. En ese sentido, los ciegos fueron sanados no por su fe, sino porque el toque y la palabra de Jesús, sin embargo, fueron sanados por medio de la fe, pues la fe es el principio activo que logra que Jesús ponga en acción el ejercicio de su poder. Sin fe no hay sanidades, ni físicas, ni espirituales, ni morales, pero el sanador es siempre Jesús, no la fe. En su soberanía no sana a todos, sino a los que acuden con él con fe. La fe es como el cubo con que sacamos agua del pozo inagotable de la gracia de Dios. No es la fuente misma. Aunque el toque y la palabra de Jesús a los ciegos se les abrieron los ojos, al emplear esta frase, en cambio, dice que los dos ciegos al instante recobraron la vista. El evangelista parece hacerse eco de las profecías de Isaías 33:5 y 42:6-7 y anticipa la lista de señales mesiánicas al abrirle los ojos a los dos ciegos. El mensaje enviado por Jesús a Juan el Bautista, este hijo de David, demuestra ser el Mesías auténtico.
La sanidad fue inmediata y total. Al toque de Cristo, la luz entró en sus ojos, de modo que en un momento glorioso lo vieron todo claramente. Tenemos otro aspecto acerca de la desobediencia de los hombres sanados. A raíz de esto, se hicieron las preguntas anteriores. Si podemos ser nosotros bendecidos con una sanidad y no obedecer a Cristo. El hecho de que los ciegos divulgaron la fama de Jesús les parece a algunos comentaristas como un desenlace inevitable, natural y comprensible, dadas las circunstancias y la naturaleza humana. Sin embargo, el texto establece dos detalles que hacen que su desobediencia era reprensible y que la autenticidad de su reconocimiento de la autoridad mesiánica sea más que dudoso. Por un lado, leemos que Jesús les advirtió rigurosamente que no lo hicieran. Aquí el lenguaje es fuerte, las palabras de Jesús son severas, son contundentes. La seriedad del encargo, la vehemencia del lenguaje y el carácter persuasivo de los argumentos tendrían que haber bastado para callar a los dos hombres sanados, por muy fuerte que fuera su deseo de hablar. Y por otro lado, leemos que empezaron a desobedecer a Jesús nada más salir de su presencia. No tienen excusa de haberse refrenado durante un tiempo y luego haber sucumbido a la tentación. Dan la impresión no haber tenido nunca la intención de obedecer a Jesús. Acaban de llamarle Señor, pero no hacen lo que Él dice. En esto es serio. Recordemos que Jesús acaba de enseñar que la auténtica fe, la que da acceso al reino de los cielos, no consiste en decir Señor, Señor, sino en hacer la voluntad de Dios tal y como se manifiesta en Jesús. Como que necesitamos entender, cuando Dios previene que no hagamos tal cosa, pues debemos obedecer. Y cuando Él dice que hagamos tal cosa, debemos obedecer. Entonces, ese es el compromiso con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de David. Como usted y yo, la palabra nos exige firmeza de nuestra fe en Él. Eso es lo que dice Hebreos 12:2, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Puede que tuvieran intenciones buenas al desobedecerle, pero de hecho hicieron a menor escala lo que los fariseos estaban a punto de hacer a mayor escala: promulgar una lectura errónea del ministerio de Jesús. Así le dieron una publicidad nociva por cuanto despertaba expectativas equivocadas en el pueblo. Su desobediencia iba a acarrear serias consecuencias. Dice el comentarista: así pues, mediante esta historia, Mateo culmina su presentación de las pretensiones mesiánicas de Jesús. Claramente Él es el auténtico Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Dios, y claramente ostenta la potestad en la tierra para llevar a cabo los propósitos del Padre Celestial. Hacemos bien en reconocer su señorío y confiar en Él para cumplir las promesas divinas. Nos salvará de nuestros pecados, restaurará nuestra humanidad perdida y nos introducirá en el reino eterno. Pero necesitamos asegurarnos de que nuestra fe en Él es auténtica y pura. No basta con llamarle Señor, Señor. Debemos hacer lo que Él nos dice. Si nos manda a hablar, debemos hablar. Si nos manda a callar, debemos callar. No debemos convertirle en un mero milagrero o un simple bien de nuestros males, sino que debemos postrarnos ante Él, reconocer toda la plenitud de su autoridad y seguirle fielmente como discípulos. No debemos acercarnos a Él para recibir todos sus beneficios y luego alejarnos de Él, haciendo caso omiso de todas sus demandas. En esta oportunidad hemos aprendido cosas muy importantes. Usted que ha puesto su fe en el Señor Jesús debe demostrar que es fiel a Él a través de su comportamiento, su obediencia, sus acciones. Todas las cosas deben demostrar que está de acuerdo su fe y su vida. De esa manera, usted bendice su vida, su familia, la sociedad en que se desenvuelve y juntos agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda honra, toda gloria, ahora y por siempre. Que Dios nos bendiga, nos ayude a ser conscientes de nuestra vida delante de Dios. La vida
secular, la vida espiritual, debemos combinarlas para agradar a Dios, para bendecir a nuestros semejantes. Que Dios le bendiga y quiero orar para finalizar. Mis hermanos, oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayuda para que nosotros seamos conscientes de vivir nuestra vida cristiana en todo lugar, en todo tiempo y en todas las circunstancias, para bendecir nuestras vidas y para agradarte a ti, para ser instrumentos en tus manos en medio de la sociedad en que vivimos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oro a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches.